Amén. Que el Señor nos bendiga. Romanos capítulo 3, versículo 1. Avanzamos al capítulo 3. Amén. Y vamos a darle lectura en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Dios Todopoderoso, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites de abrir tu palabra, Señor, las Escrituras, de poder meditar en ellas. Usa mis labios, mi corazón, mi vida, Señor, para poder exponer, Señor, de manera fiel tu palabra, Dios Todopoderoso. Abre nuestros oídos espirituales, prepara nuestro corazón, que creo que ya lo hiciste, Señor. Oro, mi Dios, por aquellos que nos verán a través del streaming, Señor. Sea usted moviéndose y glorificándose, mi Dios, en ellos. Haciéndoles entender, mi Dios, que es mucho mejor estar en la comunión de los santos, Señor, que la comunión de la televisión, Padre, o del streaming, que por cuestiones geográficas probablemente sea posible. Pero si podemos estar aquí, ¿cuánto más te alegras tú, mi Dios, de esta comunión, Padre? Muchas gracias, Señor, por este tiempo en que meditaremos en tu palabra, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, amado hermano. Hoy vamos a tener una hermosa celebración recordando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como iglesia vamos a cenar con el Señor y eso es algo que alegra nuestro corazón. El Señor dijo, hagan esto todas las veces que sea necesario, todas las veces que puedan, háganlo en memoria de mí. Anuncien mi venida, recuerden mi sacrificio, renueven fuerzas en la promesa que yo les he dado. Eso es algo maravilloso. Por lo tanto, amados hermanos, cuando yo oraba al Señor y digo que aquellos que nos ven a través del streaming no pueden participar de esto tan maravilloso que es estar aquí en la comunión, en la congregación, en la presencia del Señor, evidentemente, pero partiendo el pan los unos a los otros. La tecnología ha avanzado mucho, pero no ha llegado al punto de poder desplazar esta unidad que necesita el cuerpo de Cristo. Necesitamos tener coinonía, necesitamos comunicarnos, mirarnos a los ojos, compartir, hablar de las cosas divinas y mundanales, en el sentido de las cosas terrenas. Amén. Y eso como iglesia solamente se puede obtener en la comunión de los santos, viniendo a congregarse
Y no dejando, como decía el apóstol Pablo, de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque dejar de congregarse de pronto uno se acostumbra fácilmente. Porque entiende que puede dedicar ese tiempo para hacer otras cosas más productivas. Cuando entendemos las cuestiones espirituales desde esa perspectiva, entonces no estamos entendiendo lo que significa estar en la comunión, pertenecer a una iglesia local y adorar al Señor en medio de ella. El Señor nos bendiga, amén. La semana pasada vimos de una manera magistral, Pablo manifestando de manera magistral ese contraste que hay entre judíos y gentiles, pero al mismo tiempo diciéndole a los judíos que se creían la gran cosa, diciéndoles, ustedes no son mejores que los gentiles. Ustedes han hecho que su circuncisión se vuelva en incircuncisión. Y aquellos que por una cuestión de conciencia han cumplido la ley, comillas, ya vamos a ver por qué está muy entre comillas ese cumplimiento de la ley, pero hacen el bien, hacen las cosas buenas, ellos han venido, nos decía el apóstol Pablo, a hacer circuncisión para sí mismos. Y nos dábamos cuenta que el rito de la circuncisión es un rito iniciático para incorporarse al pueblo de Israel. En este tiempo, para incorporarnos al cuerpo de Cristo, solamente necesitamos tener fe en Jesús. Y externamente, ¿cuál sería el sello, cuál sería la insignia de este pertenecer a Jesús? De acuerdo a las propias Escrituras, es el bautismo en las aguas. A través del bautismo en las aguas, yo declaro lo que ya ocurrió en mi interior, lo que ya ocurrió en mi corazón, que ya he sido salvo por gracia. El bautismo no es para salvación, no me salva el hecho de bautizarme, pero si soy salvo, voy a anhelar con todo mi corazón identificarme con el cuerpo de Cristo por medio del bautismo en las aguas. Okay, señora. Cuando Cristo llega a nuestro corazón, dice que Él nos sella con su Espíritu, con el Espíritu Santo para el día de la redención. Él nos da el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no se produce en el agua. Se produce por medio del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón. Es ahí que estamos inmersos en el cuerpo de Cristo. Pero miren lo que dice ahora el apóstol Pablo, en este inicio del capítulo 3. No tenga presente todo lo que acabamos de decir respecto al bautismo, respecto al rito iniciático, respecto a pertenecer al cuerpo de Cristo, y veamos lo que Pablo sigue diciéndole a los romanos y a los judíos que están en Roma. Sí, señor. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Se pregunta. Y él responde inmediatamente, dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Se acuerda que hicimos un trabajo hermenéutico y trajimos esta escritura desde el primer siglo a este siglo XXI y dijimos que hoy día los judíos, aquellos que han sido los depositarios de la palabra de Dios, ya no son los mismos judíos, los judíos como tales, sino que hoy día es la iglesia del Señor? Y como muchas veces el Señor nos decía el domingo pasado, siendo la iglesia del Señor, siendo los depositarios de esta palabra, parece que no tenemos nada en nuestras manos, tenemos un mensaje diluido, un mensaje que no tiene peso en el reino de los cielos, un mensaje conveniente, un mensaje camuflado, un mensaje insípido, un mensaje deslavado, un mensaje que no cambia, que no transforma vidas, sino que satisface nuestros egos. ¿Se acuerda que hablamos de eso? De esas cuestiones que no sirven, no nos sirve que nosotros digamos, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Si en realidad las marcas del Evangelio, las marcas de Cristo no están en nuestra vida, en nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ahora está diciendo, bueno, ¿y de qué aprovecha que nosotros seamos la iglesia? En mucho aprovecha.
está respondiendo el apóstol Pablo, porque son a los que se les ha sido confiada la palabra del Señor. Usted y yo tenemos la palabra del reino de los cielos. Pero ¿qué es lo que pasa con el agua quieta? Cuando el agua no circula, cuando el agua no corre, cuando el agua se estanca, se pone hedionda, fétida, empiezan a aparecer bichos extraños, parásitos. Empezamos a sentir un mal olor cuando la palabra del Señor se estanca en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cuando no la dejamos fluir, entonces empieza a heder, empieza a aparecer olor a muerto en nuestro propio corazón, aún teniendo el Evangelio, amado hermano. El Evangelio se hace vida no aquí en la hoja, no en el papel, sino en nuestro corazón. Cristo es la palabra viva. Amén. Que descendió del cielo, es el Logos, es la palabra de Dios, la palabra creativa, la palabra activa, la palabra que se mueve para darnos salvación. Nos salvó una vez y para siempre, pero nos sigue salvando. Entienda bien lo que voy a decir. Nos sigue salvando todos los días de nosotros mismos, de nuestras malas decisiones, de las cuestiones que nosotros enfrentamos día tras día. Él nos enseña, nos dirige por medio de su Espíritu Santo para poder saber qué es lo mejor para nosotros. Y aún así, de pronto, escogemos la mala parte. Estamos igual que los judíos, muchas veces nos comportamos igual que los judíos de aquel tiempo y nosotros decimos, ¡ay, pero cómo tan malo crucificaron al Señor! Bueno, es que esas son las actitudes que impiden que el Espíritu de Dios se pueda desarrollar en nosotros en plenitud, iglesia. Pues que, versículo 3, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Nuevamente pregunta, todas estas son preguntas retóricas que Pablo no las deja en el aire, sino que las responde. En este tiempo, en el tiempo de las luces, comillas, el tiempo de las comunicaciones, un pastor evangélico comete cualquier mal acto, cualquier truhanería. Truhanería sería si hay maldad, si hay dolo, si lo está haciendo con una intencionalidad. Aparece en internet, en YouTube, en las redes sociales, hasta en televisión. Y todos pinchan ahí porque de alguna manera se satisface su sed de poder aplacar su propia conciencia. Mira, si ellos lo hacen, entonces, ¿qué más queda para nosotros? Con razón, mire, los que dicen que son santos, los que dicen que andan derechitos, los que hablan de Dios y andan con Dios en todo el día en la boca, mira cómo se comportan. Esto eran los judíos, eso era lo que hacían los judíos en aquel tiempo, amados. Entonces Pablo pregunta, si alguno de ellos está hablando de la nación de Israel, y ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Si hay hermanos, creyentes, pastores, evangelistas, profetas, etcétera, que han desvirtuado el evangelio, que han actuado con incredulidad, creo que uno de los mayores pecados de los que nos habla la Biblia. Si hay gente que ha ensuciado el evangelio, diremos que esa incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios. O sea, Dios deja de trabajar porque hay malos elementos dentro de la obra del Señor. Dios deja de trabajar porque la cizaña está creciendo juntamente con el trigo. No, evidentemente no. Y Pablo usa una de sus frases favoritas para decir un rotundo no. Dice, de ninguna manera. Esta frase en el libro de Romanos la vamos a ver muchas veces. Muchas veces. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? De ninguna manera. No, no, no. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, amado. No, que porque algunos hayan caído en incredulidad, que porque algunos hayan avergonzado
los depositarios de la palabra de Dios hayan avergonzado eso precioso que se puso en sus manos, el Evangelio. En este caso los judíos era la Torá, la palabra de Dios, era palabra de Dios, amado. La ley era palabra de Dios. Los hombres la desvirtuaron con sus preceptos, con sus decretos, con sus estatutos, poniendo cargas que Dios nunca quiso poner sobre el pueblo de Israel. Ellos la desvirtuaron. Por eso viene Jesús y coloca las cosas en orden y les dice: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Él no está cambiando nada, sino que le está dando la correcta interpretación a lo que mal interpretaron ellos por siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Él está cambiando el status quo de ese tiempo, pero no el status quo de Dios, que siempre fue santo, que siempre permaneció en la misma línea. Si Él no muta, Él no se muda, Él no cambia, Él no deja de ser, Él siempre es el mismo, por los siglos de los siglos, Él no cambia, es el mismo ahora, hoy y siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros cambiamos, nosotros decimos, en realidad a lo mejor donde dice santo la Escritura tal vez no quiere decir lo que nosotros creemos. Y empezamos a bajar el nivel para poder acomodar el Evangelio a nuestros corazones y no acomodar nuestros corazones al Evangelio. ¿Qué es lo que dice la Escritura en Génesis respecto a Enoc? Dice que caminó Enoc con Dios y fue traspuesto. O dice, caminó Dios con Enoc. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se nota? ¿Se da cuenta de la sutileza? Hoy día se nos está predicando eso. Caminó Dios con Enoc y no Enoc con Dios. Nos están diciendo que Dios se amolda a nuestros parámetros terrenales, a nuestros parámetros espirituales, a nuestros parámetros morales, en vez de nosotros amoldarnos a los parámetros espirituales del Señor. Y no estoy hablando de legalismo, no estoy hablando de moralismo, sino que estoy hablando de la eterna, santa y divina voluntad del Señor por los siglos de los siglos. Ese es el punto. El Señor nos ayude. Entonces Él no cambió. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos, amado. De ninguna manera, dice el versículo 4, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Fíjese cómo el Señor pone las cosas en su justa causa. No, es que yo soy así, a mí me gusta decir las cosas al pan pan y al vino vino, porque aquí la Escritura nos está diciendo que todos nosotros tenemos la propensión a mentir, pero Dios es verdadero. En Él no hay engaño, en Él no hay mancha, Él es el inmaculado. El Señor nos ayude. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Fíjese que está citando el apóstol un salmo y dice, para que seas justificado por tus palabras, para que seas justificado en tus palabras. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Por medio del apóstol, el Espíritu de Dios hablando. Está viniendo, haciendo una defensa respecto a lo que es la palabra del Señor versus las obras de los hombres. Está diciendo, los gentiles, ustedes judíos, que dicen que los gentiles están desviados, que están equivocados, que equivocaron su camino, están en lo correcto. Pero lo que no están entendiendo es que ustedes mismos judíos también están desviados y equivocados. Equivocaron el camino, se dejaron guiar por la religiosidad, se dejaron guiar por lo que se ve, por las obras. Se dejaron guiar por lo que hacían, pero olvidaron la cuestión fundamental que venía de adentro, que era una cuestión espiritual, que no tenía que ver con apariencias, que no tenía que ver con lo que ve el hombre, sino con lo que ve Dios mismo. Se olvidaron de ese detalle, por lo tanto, ustedes son
tan malos, están tan condenados como lo están los gentiles. No hay uno solo de ustedes que dé el ancho, que dé el alto. Eso está diciendo Pablo. Eso está diciendo el Señor. Y por eso es que está diciendo ahora, para que seas justificado en tus palabras. ¿Por qué en las palabras? Porque la justificación, como lo vamos a ver en el capítulo 5, es una cuestión que se da no por algo que yo haga, sino por fe. Por fe. El Evangelio es primero por revelación y por fe. Y cuando habla de este logos, aquí en este capítulo 4, para que seas justificado en tus palabras, en tu logos, está hablando de la revelación que el Señor le ha dado al pueblo de Israel. Porque es lo que dice al principio. ¿Qué ventaja tiene ser judío? Mucho, dice el versículo 2. Ciertamente que se les ha confiado la palabra de Dios. Por eso el versículo 4 luego dice, para que seas justificado en tus palabras, en la palabra que Dios te reveló a ti como pueblo del Señor. La palabra revelada, la palabra viva es Jesucristo. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, dice el capítulo 1 de Juan. Y Él anduvo entre nosotros, el tabernáculo de Dios habitando en medio nuestro. Eso es lo que nos dice Juan. La tienda, el habitáculo de Dios. Y ahora nos dice la Escritura que mora en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y aquí vienen más preguntas especiales. Versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Pablo aclara, paren un poquito. Yo no estoy diciendo que Dios sea injusto, pero humanamente uno tiende a pensar que Dios es injusto. ¿Cuántas veces hemos pensado, ¿y por qué tanto sufrimiento en el mundo? ¿Y por qué muere tal persona? ¿Y por qué Dios permite las violaciones, las guerras, los pleitos? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué, si Dios es tan bueno, por qué permite que haya tanta maldad en la tierra? Nosotros tenemos la tendencia a echarle la culpa a Dios de todo. Sin embargo, amados hermanos, no somos capaces de hacernos cargo de nuestras propias culpas, de nuestra responsabilidad. Porque Dios permitió que me enfermara. Solo eso. ¿Cuánto te cuidaste para no enfermarte? Porque Dios permitió que hubiera tanta violencia. ¿Cuánto evitaste tú la propia violencia que pudiste evitar a tu alrededor? Porque el cambio no empieza en los de afuera, el cambio empieza de adentro hacia afuera, empieza en nosotros. Y como humanamente, en términos humanos, no somos capaces de cambiar, el único que nos puede ayudar para provocarnos a ese cambio es el Espíritu de Dios mediante la fe en Jesucristo. Esta es una pregunta filosófica que se han hecho los hombres desde el principio de los tiempos. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permitió la manzana? ¿Por qué Dios permitió que Eva, por qué no mejor la hizo a un lado? ¿Por qué no envió un ángel? ¿No envió una serpiente más buena? No una que la indujera. ¿Por qué no detuvo al diablo? Son las preguntas que en nuestra inocencia decimos, sí, pero en realidad, cuando no pensamos mucho, tenemos esa tendencia a pensar eso. Pero, ¿ha escuchado usted sobre la libertad que Dios mismo nos da? Esa capacidad que tenemos para tener la determinación sobre nuestros propios actos. Yo puedo decidir. Eso es real libertad. Si no, mejor hagamos autómatas, hagamos robots como lo hacen los hombres hoy día. Y que se dirijan como yo quiero. Pero el Señor no hizo robot, no hizo autómatas.
Eso es lo maravilloso de la vida. Nosotros podemos tomar nuestras decisiones y luego tenemos que hacernos cargo de esas decisiones, de esas responsabilidades. Vamos por la vida llorando por los rincones de la vida, diciendo que me ha ido mal, que la vida me ha tratado mal, que por qué tanto sufrimiento para mí, pero no nos hacemos cargo de nuestras responsabilidades, de nuestras decisiones, de cuándo nosotros pudimos haber frenado eso, pero preferimos seguir. ¿Cuántas veces nuestros padres nos dijeron, no hagas eso? Y nosotros, no, estos viejos no tienen ni idea, no saben nada. Para los que tuvieron la suerte de tener padres. Para los que no, siempre hubo alguien ahí que probablemente pudo o quiso darles algún consejo. Y aún sin padres el hombre, y lo vimos también en el primer capítulo, no puede exculparse de decir, no, es que a mí nadie me enseñó. No, porque tenías la ley de Dios en tu conciencia, en tu mente. Desde pequeñito ya sabías lo que era bueno y lo que era malo. El inocente no, el culpable no va a ser pasado por inocente. Porque al Señor no le pasamos. No, al Señor no le pasamos gatos por liebre. Dios, dice Gálatas, no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. ¿Quién va a llegar ante la presencia del Señor y le va a decir, Señor, mira, yo ofrendé en la iglesia, yo di plata para una fundación, con lo desprestigiado que están las fundaciones, pero yo cooperé para levantar un club deportivo que ayudaba a los niños en situación de calle, los sacaba de los vicios? No hay absolutamente nada bueno que nosotros podamos poner ante la presencia del Señor que nos justifique. Por eso es que Pablo está diciendo que para que seas justificado en tus palabras, no en tus hechos. Tito 3:5 dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. No hay nada que nosotros podamos hacer para justificarnos delante del Señor. Solo nuestro corazón humillado en fe ante el Señor. Creer en el corazón de que Él es el Hijo del Señor y que Él me salva, que Él murió por mí, que Él entregó su vida por mis pecados, amado. Eso nos salva. Reconocer con nuestros labios que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos. Eso nos salva. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 6. Es la respuesta del 5. Dice, y si nuestra injusticia, el versículo 5 dice, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Y ahora nuevamente, su frase favorita dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si Dios es injusto, ¿de qué forma va a juzgar Dios al mundo? La única forma en que Él pueda juzgar al mundo es que Él es la justicia plena del Señor. No hay más. No hay más. Dios es bueno. Así es, amén. Él es amor. Él es santo. Pero nos olvidamos de este atributo también de Dios. Es justo. Y esta justicia tiene que ver con una nomenclatura judicial, con una forma de dirigirse de manera judicial. Cuando Él está hablando de justo, de que Él es justo, está diciendo, yo soy el juez, y la justicia que es perfecta va a ser imputada sobre ti, va a ser volcada sobre ti. Y esa justicia no acepta detalles, no acepta errores. Por lo tanto, si no eres perfecto, entonces eres enviado al castigo eterno. Eso dice el Señor. Eso nos dice el Señor por su palabra. Y como Él es justo, va a condenar
al impío, al que no haya sido hallado justo, y como no podemos justificarnos por algo que hayamos hecho nosotros, entonces la única forma de poder salvar ese juicio que va sobre nosotros es teniendo a Cristo en el corazón. No hay otra forma, no hay otra forma. Cristo es nuestra propiciación, ¿se acuerda? Es el pago por nuestro pecado, es nuestro rescate. Él puso su vida por nosotros. Y su justicia es la que nos es imputada a nosotros y podemos enfrentarnos tranquilos. Podemos ir confiados al trono de gracia por la justicia de Jesús. ¿Cuántos se alegran por eso? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? A ver, si la santidad de Dios se manifiesta por medio de mi maldad, ¿por qué entonces soy juzgado como pecador si le estoy haciendo un bien al Señor? Eso está diciendo Pablo, está siendo muy minucioso, muy especial, muy virtuoso en su defensa de esta justicia. A ver, bueno, pero si yo soy... Si gracias a mí, es como que si el negro le dijera al blanco, gracias a que existe el negro, es que el blanco se ve tan bonito. Y luego vuelve a preguntar, ¿y por qué no decir, comillas, paréntesis, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos? O sea, como esos que andan hablando puras sandeces. Que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. ¿Por qué no decimos así mejor? ¿Por qué no nos comportamos de una manera retrógrada, vulgar, pecadora, de una manera promiscua para que la verdad y la bondad de Dios sean resaltados? Es como cuando usted le preguntaba a alguno de sus hijos, no sé si alguna mamá, algún papá alguna vez le preguntó con mucho cariño a su hijo, ¿vos crees que yo soy tonto? ¿Ah? ¿Alguna vez le preguntó así? ¿Vos crees que yo soy tonta? Porque es la única forma que puede resaltar tu maravillosa inteligencia. Que yo sea tonta, que yo sea tonto. Pero era una pregunta retórica. Evidentemente nos estaban haciendo esa pregunta nuestros papás porque ya nos habían descubierto, ya estábamos expuestos absolutamente, no había forma de escondernos. Y ahí más valía que dijéramos la verdad. Más valía. Eso está diciendo Pablo aquí también. Más les vale a ustedes que reconozcan que de verdad ustedes son malos, son pecadores, son injustos. Han caído de lo hermoso de la creación que Dios puso. Ustedes no van por buen camino. El único que les puede salvar es Cristo. De hecho, más abajo nos habla sobre no hay justo. Sobre que no hay uno solo justo. Pero no lo vamos a ver hoy día. Vamos a llegar hasta aquí. Yo quiero que se vaya con esto, amados hermanos. Que nosotros seamos la iglesia del Señor no nos da ninguna garantía si no nos comportamos como esa iglesia del Señor. Porque Dios no puede ser burlado. ¿Y por qué le digo? Porque si el Señor le salvó, usted es salvo. Amén. Pero cuando usted es salvo, usted va a dar frutos. Cuando la naturaleza divina habita en usted, usted va a dar frutos divinos de esa naturaleza bondadosa. Por lo tanto, si usted dice que es salvo, pero en su ser todavía lo único que quiere es andar ensuciando el Evangelio con sus hechos, con sus palabras, con sus obras, entonces yo me cuestionaría esa salvación y diría, wow, yo creo que el Señor tiene que trabajar todavía en mí. El Señor nos ayude. Cuando Cristo nos salva, dice, por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas, mis malos hechos, mi mala forma de comportarme, mi mala forma de hablar, mi mala forma de hacer negocios, mi mala forma de tener amistades, pasaron. Aquí ahora son todas hechas nuevas. La vida en Cristo es novedad de vida. Yo no puedo pretender caminar en santidad si primero no he sido justificado por el Señor, si mi corazón entenebrecido no ha sido regenerado. Es como decía mi abuelo, no se le puede pedir peras al olmo. Yo no le puedo pedir un fruto a un árbol que tiene una naturaleza distinta. Yo no le puedo pedir santidad, justicia, bondad a alguien que no tiene a Cristo en el corazón, porque va a dar de lo que hay en su corazón. El buen hombre del buen tesoro de su corazón da ese tipo de frutos, pero el mal hombre del mal tesoro de su corazón da malos frutos. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Que el Señor nos ayude, amados, para hacer esa iglesia que el Señor quiere. Para que no nos sintamos orgullosos. No, yo sí soy. Sino que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a ser humildes primero, a ser mesurados en nuestra posición, a manifestar ese amor y esa compasión que merecen todos a nuestro alrededor, no solo algunos, no solo los que me caen bien, todos. Y que en base a eso pueda dirigirme y agradar al Señor. Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a los que nos han escuchado a través de esta grabación, a través de este streaming. Y el Señor vaya trabajando en nuestro corazón. Vamos a cerrar nosotros nuestra grabación para poder ir a lo que viene ahora, que es la cena con el Señor. Amén. Así que el Señor bendiga a su iglesia. Póngase en pie, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por la oportunidad que nos has dado de abrir tus escrituras, Señor, abrir tu palabra. Oro, mi Dios, por aquellos que la escucharon. Permítenos, mi Dios, estar a la altura de tu llamado, Señor, poder caminar nosotros contigo y no pretender que tú rebajes, Señor, tu evangelio para nosotros, sino nosotros subir allá, Dios Todopoderoso, por tu gracia, por tu misericordia, por la obra de Cristo, no por nuestras fuerzas, sino por tu palabra bendita que habita en nuestros corazones, Señor. Que por nuestra confesión, que por nuestras palabras, Señor, nosotros podamos adorarte y ser bendecidos por ti, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por este tiempo. Muchas gracias por esta maravillosa oportunidad. Tuya sea toda honra, gloria, imperio y majestad. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Denle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.